compartir entrevistas, noticias, comentarios de actualidad y mucho más. Con la conducción de Miriam Castillo. Arinfo. 20 años llevando la mejor programación y la mejor música. Arinfo, la primera radio online de la Argentina. Arinfo, más que una radio. Quédate en el aire de Arinfo. Enseguida comienza Dejando Huellas. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, más que una radio. A partir de ahora comienza Dejando Huellas. Un programa para la autogestión del desarrollo humano. Un espacio para el despertar a la conciencia de lo que somos y el impacto que vamos dejando en nuestro andar. Como humanidad, todos vamos juntos. Ese camino es colectivo, pero los pasos son individuales y así vamos dejando huellas para la vida. Conduce Yuleika Guzmán. Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, les saluda Yuleika Guzmán en una noche rica, frita, sabrosita. Saludos a todos los que están en América, en Europa, que nos escuchan desde otros lugares. Bueno, este programa llega a ustedes gracias a la operación de Carlos Álvarez como director general y Jordana Peñaranda, quien es nuestra operadora técnica en la noche de hoy. Quiero recordarles que nos pueden escuchar por www.radioarinfo.com.ar y másqueunaradio.com.ar, y además pueden bajar la aplicación desde la Play Store o la Apple Store y descargarlas para escucharnos o vernos en vivo y comunicarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el +54 11 34 05 10 42, e interactuar con nosotros el día de hoy. Mis vías de comunicación son @Yuleika Guzmán en Instagram y en YouTube, y también en Telegram, donde tengo un canal que pueden encontrar información variada de libros, videos y muchas cosas que comparto por allí que sirven al desarrollo humano. Bueno, para escuchar este programa, como siempre, te voy a invitar a que te prepares una tacita de té, un café, una copita de vino, o que simplemente te relajes para escucharnos el día de hoy. Y te voy a dejar una reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale tu voz? ¿De dónde sale la voz? Para que reflexiones sobre eso, te voy a dejar un temita musical que tiene que ver con esto que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con las palabras, con nuestra voz. Así que chequea eso por allí. Muy bien, y entonces seguimos con nuestro tema de hoy. Hoy quiero hablarles sobre lo que es la voz, la palabra. Y esto es como consecuencia de que todas las semanas vamos a estar compartiendo información útil para autoconocernos
y para esto que yo llamo la autogestión de nuestro desarrollo humano, es decir, hacernos cargo de lo que somos. Entonces, fíjense, hace poco yo hice un curso de locución para no locutores en donde nos explicaron que nuestra voz es como una huella digital. Es decir, nuestra voz tiene un timbre, tiene una modulación, tiene una frecuencia que es única. Y por eso es que existen estas personas en la investigación que analizan audios y este tipo de cosas para determinar si eso es o no es de una persona en particular. Ahora, ¿de dónde surge la voz? La voz es un sonido que se produce a través de el aire que es expulsado y que la laringe, al hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, genera un sonido. Entonces nosotros cuando hablamos usamos nuestros sonidos de las vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Y luego esas vocales le damos con una consonante un sonido distinto y surgen entonces las palabras. Ahora, la calidad de nuestra voz, ese tono que nosotros tenemos es muy particular, es lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes. Y tenemos que hacernos cargo de lo que esto significa. No se trata simplemente de hablar por hablar o de decir cualquier cosa, sino de darnos cuenta de que cada vez que nosotros emitimos una palabra, un sonido, ya sea para hablar, para cantar, para expresar lo que queremos decir, esa, esa energía, ese aire, ese sonido, tiene una cualidad energética, tiene un peso. Por allí alguien comentó en el Instagram que es importante el peso que tienen las palabras y efectivamente tienen un peso que tiene que ver con ese componente eh, por la cual se genera ese sonido y que tiene una materia, pero también es una onda, es decir, hay una forma en que esa palabra se va desplazando por el aire y va generando en quienes nos escuchan una respuesta. Entonces fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados de una forma maravillosa. Hay muchos misterios alrededor de lo que somos. Pero como ya les mencioné en el programa pasado, yo trabajo últimamente mucho la herramienta del diseño humano, que es un sistema que nos permite conocernos con bastante profundidad a través de esos códigos genéticos activos en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una cualidad electromagnética particular y diferente, y nuestra voz es el reflejo de eso. Cuando nosotros hablamos, nosotros estamos transmitiendo no solamente palabras. Esas palabras están teniendo un contenido de energía y esa energía que viaja en el ambiente, en el sistema, está impactando todo lo que está alrededor. Fíjense los estudios que ya se conocen donde las personas le hablan, por ejemplo, a las plantas y les dan cariño. No es la palabra literalmente lo que hace que una planta pueda florecer o estar robusta en lugar de otra que ni se le trata ni se le cuida. Es la energía que está siendo transmitida a través de eso que se le está diciendo, que se está compartiendo. Así que las palabras son un código, las palabras tienen que ver con un código que nosotros hemos generado para poder comunicarnos. Son unos sonidos que articulados nos dan un sonido conocido y que hemos todos asumido como un código de comunicación. ¿Sí? Hay unas convenciones que dicen esto significa tal cosa, ¿sí? Y cada uno va aprendiendo ese lenguaje que tiene que ver con ese grupo de palabras que utilizamos, que nos dan el lenguaje y a través de ese lenguaje nos comunicamos. Entonces hablamos según el lenguaje, digamos la lengua que tenemos en el país donde nacemos, español, inglés, francés, alemán, etcétera. Pero además tenemos un lenguaje que tiene que ver con la cultura del lugar donde nacemos. Todo esto tiene que ver con la palabra. Fíjense que nunca nos detenemos, o pocas veces nos detenemos, por no decir nunca, a pensar en estas cosas, ¿no? Y hoy en día yo creo que es importante que nos demos cuenta, que estemos conscientes de lo que significa esto.
de lo que significa hablar con el otro, de lo que significa expresar, sobre todo porque las redes sociales nos están dando ahorita una posibilidad enorme de comunicarnos, de poder decir a través de las distintas redes lo que nosotros querramos decir. Ahora, hay que tener responsabilidad en esto, porque todo lo que se dice genera impacto. O sea, no hay absolutamente nada que nosotros hayamos dicho o vayamos a decir que no genere nada, porque es que es una onda. O sea, no hay posibilidad de que eso quede allí inerte. No, señor, eso es un movimiento. O sea, la palabra viaja a través del tiempo, del espacio, del aire, ¿sí? Y tiene un contenido. Así que dentro de la lógica, en el sistema de diseño humano existe, digamos, dos grandes corrientes. Hay tres, ¿verdad? Pero hay dos grandes corrientes que tienen que ver con una, la lógica del sistema racional, y la otra es una corriente de abstracción que tiene que ver más con la sensibilidad, con la imaginación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lógica en el diseño, estamos hablando de qué significan las palabras. Y ponerle un nombre a cada cosa y darle un significado y explicar es una tarea que todos podemos hacer y que aprendemos a hacerla desde la escuela. Ahora fíjense, cuando nosotros vamos al colegio nos dan el significado de las palabras, nos dicen que esto significa tal cosa, que esto es lo que se debe decir o que esto es la manera correcta de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de comunicación, ¿qué hacemos nosotros? Emitimos una información de acuerdo al significado que hemos comprendido o que hemos aprendido de algo. Pero ¿qué pasa con la persona que nos está escuchando? Si recordamos la primaria y el proceso de comunicación, decimos que hay una persona que habla y una persona que escucha, ¿verdad? Entonces el que habla emite una frase, unos códigos, y el que recibe los interpreta. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo también a lo que entiende, a lo que significa para él, a lo que puede escuchar, ¿no? En el manejo de conflictos decimos, yo digo lo que digo y tú escuchas lo que puedes, ¿ok? Porque realmente es así. No todo lo que nosotros decimos el otro lo entiende. Y esto es porque hay una lógica que le da significado a las cosas, ¿m? En cada uno de nosotros. Ahora, la lógica de cada quien no necesariamente es la lógica que todo el mundo acepta, ¿de acuerdo? Porque eso va a depender de la experiencia, de la cultura y de muchas cosas. Por eso es que a la hora de hablar y a la hora de nosotros poner un mensaje en un tweet o poner un mensaje en Instagram o poner un mensaje en cualquier parte, en el grupo al cual pertenecemos, en un WhatsApp, es asumir lo que estamos haciendo. Ahorita hay muchísimo ruido en el ambiente. Ruido no es sonido, ruido es interferencia, ruido es una cosa que molesta, ¿sí? Hay demasiada información rodando por allí que no estamos conscientes de lo que está generando. Está generando justamente lo contrario, una gran desinformación porque uno no haya en qué creer o a quién creerle o qué asumir como algo que es cierto. Entonces, volviendo a esto de retomar lo que es importante para nosotros y hacernos cargo de nuestras palabras, lo que quiero dejarte en esta primera parte es esa reflexión de qué estás haciendo tú con las palabras, cómo estás tú siendo responsable de eso que dices, de eso que estás compartiendo con los demás, de eso que estás comunicando, ¿sí? Porque todo lo que dices tiene un impacto, todo lo que dices está generando, está dejando una huella en aquel que te está escuchando, en aquel que te está leyendo. Y ahora nos vamos más cerquita, más íntimo. ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo hablas con tu pareja? ¿Cómo hablas con tus empleados? ¿Cómo hablas con tus amigos? ¿Qué es lo que estás comunicando al momento de comunicar? Porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que dices y qué es lo que realmente quieres decir? Que eso es fundamental también comprenderlo. Yo no sé si estoy bien con la hora. Esta es la hora, 7:24, ¿sí? Ok, entonces, bueno, vamos a poner un temita musical, ¿sí? Para no fastidiarlos mucho con tanta bla, 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 tantas palabras y tanto de mi voz.
Y vamos a escuchar un grupo que es de acá de Argentina. A mí me encanta, yo lo escuchaba mucho, mi generación la va a recordar y los que fueron antes de mi generación también. Un tema musical de Pimpinela. Vamos a ver. Bueno, pues sí, palabras, 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 tan solo palabras hay entre tú y yo. A veces llegamos a estar así. Y en esta parte del programa quiero referirme un poco más a esto de la comunicación, ¿sí? Y a el tema de la energía, porque fíjense, ahorita me estaba comentando Jordana, que ella estudió en un colegio católico, yo también estudié en un colegio laico católico en el Fe y Alegría, en La Rinconada, por allá por Caracas. Saludos a toda mi gente hermosa de Caracas que pueda estar escuchándome ahorita. Y ella me cuenta que le decía el padre que hablar de alguien más era como echar papelillos, era como subirse a un edificio y lanzar papelillos, que después que tú los lanzas es difícil recoger todo eso. Y es que es así. O sea, después tú no puedes recoger las palabras que ya dijiste, ¿sí? Pero además esto tiene que ver con esto de la energía, ¿ok? Como nosotros somos energía, es nuestra energía la que se está dejando llevar o soltando a través de esos papelillos. ¿Y qué soltamos en esos papelillos? Soltamos nuestro estado interior. Soltamos lo que nos está pasando, porque el otro simplemente es alguien que dispara en nosotros una emoción, una sensación, nos permite a través de esa interacción pues poder drenar lo que está dentro de nosotros. Eso que está dentro de nosotros puede ser algo que pensamos, ideas que tenemos, ¿sí? Pensamientos, son parte de lo que es el intelecto, y de eso voy a hablar ahorita en la clave de esta semana. O pueden ser experiencias, sensaciones, emociones que tenemos almacenadas también por alguna situación que estamos viviendo o que hemos vivido. Y al nosotros entonces sacar, drenar todo esto a través de la palabra, lo que estamos haciendo es compartirlo con el mundo. Así que, ¿qué es lo que estamos compartiendo cuando nosotros les decimos a alguien algo? ¿Mm? Estamos compartiendo nuestro mundo interior. Estamos compartiendo lo que somos, independientemente que estemos señalando a alguien afuera como que nos hizo algo. Cuando decimos, es que tú me hiciste esto y eso, por eso tú hiciste que yo me sintiera de tal manera. No es cierto. Es decir, tú te sientes así con lo que el otro ha hecho, con lo que el otro ha dicho, pero el otro no puede hacer que tú te sientas de una u otra manera, porque eso es una cosa que solamente te puede pasar a ti. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, al momento de nosotros hablar sobre algo que nos está ocurriendo, pues tenemos que asumirlo. Entonces siempre es importante decir lo que yo creo es, lo que yo pienso, lo que a mí me pasa, ¿sí? Es asumir eso como tuyo en relación a lo que estás viendo afuera, en relación a lo que el otro está haciendo, a lo que el otro está diciendo. Es decir, hablar sobre lo que está pasando fuera de ti siempre tiene que ser desde tu punto de vista, desde tu lugar en la vida, ¿sí? Y esto entonces me da pie también para hablarte de lo que significa el rol en la vida. Todos tenemos roles en la vida y necesitamos entender cuál es ese rol que tenemos en la vida para poder hacer buen uso de nuestras palabras y buen uso de la comunicación, de este poder que tenemos al tener la habilidad de transmitirle al otro lo que a mí me está pasando. Esto es maravilloso, pero no estamos conscientes de eso. O sea, hablamos a la ligera. ¿M? Y cuando las cosas son bonitas no pasa nada, porque cuando yo le digo al otro qué bello eres, qué emocionada me siento de encontrarte, qué lindo es esto, te felicito, eres maravilloso, eres grandioso. O sea, cuando nosotros estamos haciendo estas cosas, justamente estamos compartiendo estas emociones, esta sensación, y esto suele generar, por supuesto, un mejor estado emocional para todo el ambiente. La gente se siente contenta, la gente está en alegría, en gratitud, etcétera, que es lo que tendríamos que estar haciendo la mayoría del tiempo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Lo contrario. Estamos enfocados en lo que nos sirve, en lo que no funciona, en lo que no debe ser, en lo que según nosotros tendría o no que pasar. Así que esto pues entonces no promueve mucho este tema de ambientes armónicos en la comunicación, sobre todo cuando no nos apropiamos de esto,
sino que le decimos al otro que él es culpable, él es responsable de lo que a mí me está pasando, ¿no? Y generamos esta situación de conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al buscar resolver un tema que tiene que ver con el conflicto, algo que nos está molestando, algo que nos preocupa, algo con lo que no estamos de acuerdo? Bueno, primero tenemos que considerar qué me pasa a mí con eso, hacernos cargo. ¿Qué es lo que a ti te pasa con eso? ¿Te molesta? ¿Te da miedo? ¿Te aburre? ¿Te fastidia? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Y cuando vas a compartirlo, entonces lo tienes que compartir desde esa responsabilidad, hablando de lo que es la conducta que estás viendo en el otro, de lo que el otro está haciendo, lo que el otro está diciendo. Señalar al otro como tú eres tal cosa significa ponerle una etiqueta a su identidad, ¿sí? Cuando yo le digo a alguien tú eres tal cosa, estoy diciendo que eso es una identidad. O sea, para mí tienes este traje. Y la persona ante la agresión a su identidad simplemente se cierra y se defiende. Es un mecanismo natural en la vida. Defenderme cuando me siento atacado. Defender mi integridad. Por lo que entonces hay que evitar el tú eres tal cosa y hablar de lo que la persona está haciendo, de la conducta. Lo que estás haciendo o lo que estás diciendo me produce tal cosa, ¿sí? Eso que estás diciendo me molesta, por ejemplo. Eso que hiciste me disgusta. Eso que constantemente haces me fastidia. Es distinto, ¿es? O sea, eso que tú haces a mí, me pasa eso con eso. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué nos pasa? Bueno, el otro recibe ese feedback, recibe eso que le estamos enviando y puede entonces darnos no una explicación, sino nos puede decir por qué quizás está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? O puede entender lo que nos está pasando, porque eso es importante. Nosotros creemos que el otro adivina lo que nos pasa, porque nada más creemos que es así. No es cierto. Es necesario que nosotros le expliquemos qué es lo que nos pasa al otro para que el otro entienda. Y las palabras las podemos usar para esto, pero fíjate tú que hay un gran detalle, ¿sí? Las palabras no contienen la verdad, no contienen la verdad. Hay algo que se enseña en programación neurolingüística y que se enseña en la neurociencia y en los procesos de comunicación, que tiene que ver con la estructura superficial del lenguaje y la estructura profunda del lenguaje. Porque cuando yo expreso, a mí me molesta que tú digas tal cosa, eso es la estructura superficial. Si yo voy más adentro, y es el primer paso que tendríamos que hacer, que es lo que me pasa a mí con esto, yo voy a descubrir que es que a mí lo que me molesta es que lo que tú haces interviene quizás con algo que para mí es importante, pero que no te lo he dicho. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos un conflicto en la oficina y resulta que tú llegas tarde y cada vez que llegas tarde yo tengo que entonces correr para ponerme al tiempo o a la margen de lo que tú estás haciendo, perdón, al ritmo de lo que tú estás haciendo. Pero yo te digo simplemente, cada vez que llegas tarde me fastidia que lo hagas y me quedo ahí. Otra vez llegando tarde y termino diciendo, remato, es que tú eres un irresponsable, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso todo es superficial. Ahora, cuando yo me doy cuenta que lo que estoy sintiendo es que me apuro y a mí me molesta que me apuren, eso es mío, ¿sí? A mí me gusta hacer mi trabajo con calma, a mí me gusta que la cosa quede chévere. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y te digo, mira, cada vez que tú llegas tarde, yo tengo que apurarme y a mí no me gusta trabajar apurada, yo prefiero trabajar tranquila, con calma. Así que me encantaría que pudieses llegar a tiempo para que todo fluya como tiene que fluir. Eso es algo que es mucho más claro para quien lo recibe, porque el otro no puede entender realmente lo que a mí me pasa hasta que yo se lo explico, hasta que yo se lo digo. Y esto nos pasa en todas las relaciones, porque además estamos acostumbrados a hablar como que si el otro entendiera todo. Y bueno, no sé cómo es en otros países, pero por ejemplo en Venezuela nosotros, pásame la cosa esa que está allá arriba y uno se supone que tiene que entender. La magia es que yo no sé cómo, pero lo hacemos muchas veces, ¿sí? Porque ya hay algo pues que en la relación ya tenemos como el conocimiento de aquellos códigos básicos, pero nunca tenemos que
asumir que eso es totalmente cierto. Y en este sentido, quiero también dejarles un recurso, que hay un libro que me encanta de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos, que tiene que ver con una cosmología tolteca, donde nos dice, lo primero que hay que hacer es tener impecabilidad en la palabra para tener una buena vida. Ser impecable con la palabra, que signifique ser coherente, congruente, ¿sí?, con lo que estamos diciendo. Luego, no asumir nada como personal. Las cosas no tienen que ver conmigo, tienen que ver con lo que está pasando. No tiene que necesariamente que ser para mí, sino es que yo me siento de una manera determinada con lo que el otro está haciendo, ¿sí? No suponer, ¿sí? La impecabilidad de la palabra, no suponer, hacer todo de la mejor manera posible. O sea, de todo lo que hagas, hazlo de la mejor forma que puedas hacerlo. Y me está faltando uno que ahorita no me acuerdo, pero ya me voy a acordar y se los voy a compartir. Pero hoy quiero quedarme es con este tema de la impecabilidad de la palabra, que tiene que ver con la clave que vamos a estar, de la cual voy a estar hablando en la próxima parte, ¿sí? La clave de esta semana, ser impecables con la palabra. ¿Qué significa ser coherente? ¿Qué significa decir eso que a mí me está pasando para que tú puedas entenderme realmente? Y en este proceso de comunicación donde yo digo una cosa, tú escuchas y luego yo espero que tú hagas algo con eso que estás escuchando, es muy importante el feedback, ¿sí? Asegurarme que el otro entendió lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿entendiste lo que te quise decir? Sí, ajá. ¿Y cómo lo ves? Entonces, escuchar cómo el otro está entendiendo esto para aclarar las cosas que pudieran no estar tan claras, porque finalmente el significado de las palabras lo coloca la persona que la está tomando, ¿sí? Cuando yo digo yo estoy triste, no es lo mismo para mí que para otra persona. Entonces hay que entender eso en el proceso de desarrollo o resolución de algún conflicto, alguna crisis que tenemos con alguien, ¿sí? Por acá estoy leyendo un mensaje que nos llegó a la radio. Dice, las palabras de los demás no son nuestras palabras y pueden no tener el mismo significado. Efectivamente, el significado de la palabra va a depender de lo que para ti significó en ese momento, la experiencia que tuviste y cómo tú la asumiste. Y eso también es muy importante porque hay que validar lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Porque tal vez para mí es distinto, pero yo tengo que decir, bueno, para mí es diferente. Y sin embargo entiendo que para ti sea de esa manera. Saludos, Yule, aquí estoy trabajando y escucho el programa. Alejandra, me encanta el tema. Ay, Alejandra, gracias, mi amor, un abrazo. Qué bueno que estás por ahí escuchándonos. Kelly Vázquez también me está escuchando. Te amo, Yule, saludos, mi amor, un abrazo. Por ahí también Albani, siempre escuchándonos en la radio, saludos. Acá está, este no sé quién es, dice Yule, no suponer, sé impecable con la palabra, es lo máximo que puedas y no te tomes nada personal. Exacto, no tomarse nada personal. Y la no suposición, no suponer, porque eso es lo peor. Suponer que alguien entendió no funciona. Suponer que alguien tendría que entenderte no funciona. Se supone que tú y yo nos conocemos, deberías saberlo. No, no debería. ¿Ok? Porque cada persona puede entender las cosas de acuerdo a la manera como las está viviendo o como la ha vivido o como la vio, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues, Nereida, yo también estoy, mi Yule, Nere, saludos, mi amor. Bueno, gracias a todos los que están conectados, de verdad que me anima mucho saber que están por allí para interactuar, así me ayudan a todo lo que es la dinámica del programa. Recuerden que yo estoy en esto todavía estrenándome, así que bueno, les agradezco muchísimo este apoyo maravilloso. Por aquí me está pasando Jordana, ay, de donde nos están viendo, de Estados Unidos, Argentina, Alemania, Venezuela, ¿qué tal México, Brasil, España, Francia, Chile? Pues bienvenidos todos, gracias, gracias, gracias por la escucha. Y bueno, hay que hacer una pausa. ¿Hay otro? Ok. A ver, esto, tu hijo te ama. Oh, mi hijo, yo también te amo, mi amor. ¿Cuál de los tres será? ¿Carlos, Alfredo o Tomás? Bueno, a los tres les mando un beso. Es que no me llegan muchos mensajes con el nombre de la persona. Pero bueno, entonces vamos a continuar con algo de música.
para irnos a la clave de esta semana, que también tiene que ver con la palabra, por supuesto. En todo camino hay señales que nos van marcando el rumbo. Esta es la clave del camino en esta semana. Ok, entonces esta semana les voy a hablar de la clave 62. Esta es cuando hablo de las claves o los códigos, tiene que ver con esos códigos de nuestro ADN que están activos en nosotros, que están activos en nuestra naturaleza. Entonces hay personas que naturalmente nacen con una habilidad dada por estos genes. En el caso de las personas que están naciendo a partir de ahora, esta semana, durante los próximos 5 días, tienen esta clave en su naturaleza como una cosa muy, muy fácil de reconocer, ¿sí? Porque tiene que ver con que está en el sol de su personalidad, es decir, es una fuerza. Ya nacen con la habilidad de tener el don de la palabra, ¿sí? Fíjense que esta es la clave que le pone nombre a las cosas. Son las personas científicas, las personas lógicas, las personas que se basan en la observación de los hechos para entonces darle un significado. La clave 62 es la responsable de la gramática. Ella es la que ha estudiado todo el lenguaje y el significado de las palabras y lo ha organizado de una manera como la tenemos ahorita. Esas son las cualidades que tiene este código en quienes poseen esta clave en su naturaleza. Recuerden que si quieren saber cuál es su diseño, ustedes pueden ir a mi Instagram, @yuleika_guzmán, y en la bio van a encontrar un link que les va a llevar a varias opciones, dentro de las cuales tienen la aplicación para poder introducir sus datos de nacimiento y descargar, copiar como una imagen o guardar su diseño humano para que puedan ir entendiendo de lo que yo les estoy hablando.
También pueden ir a YouTube en mi canal Yuleika Guzmán y van a encontrar una lista de reproducción que se llama el ABC del diseño humano, en donde van a tener un video donde les explico cómo hacer esto en la aplicación, pero además tienen 4 videos de introducción a lo que es la base del diseño humano, lo más importante que se tiene que saber del diseño para poder comenzar a utilizar esta información de forma consciente, ¿ok? Entonces, ahí tú vas a saber si tienes o no tienes esta clave, pero también lo vas a saber cuando te la explique, porque cuando las personas tienen esta clave en su naturaleza, les es muy sencillo organizar las palabras, les va muy bien, por supuesto, en castellano. Es una materia que se les hace fácil cuando estudian. Y tiene que ver con que estas personas nacen para un rol colectivo de informar. Esa es su naturaleza, poder poner las palabras en orden para comunicarnos. Ahora, ¿qué palabras van a colocar estas personas en orden? Bueno, esas palabras que surgen en su mente. ¿Por qué? Porque esta es una clave que conecta con la mente, con el intelecto del ser humano. Entonces las personas se forman una opinión sobre algo y esa opinión luego con la 62 la verbalizan y la expresan, ¿sí? La manifiestan. Esta clave está en el centro de la garganta, que es el tablero en donde se encuentran todos los códigos que tienen que ver con la manifestación de lo que somos. Entonces, una forma de expresión de lo que somos es nuestra palabra, es nuestra voz. Esta clave entonces tiene digamos, la potestad de hablar con un lujo de detalles sobre las cosas, de manera muy organizada, de una manera muy clara, al momento de expresarse. Pero es bastante lógica, o pero no, y es bastante lógica porque ella es la que viene a decirnos, mira, hablemos de hechos, ¿ok? No de ideas. Háblame de hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí lo que pasó es esto, esto y esto. Así que también quienes tienen esta clave en su naturaleza, adivinen que estos son los mejores abogados que existen. Yo le llamo la clave de los abogados, porque es que tienen una manera de hablar que por todos lados te sacan la vuelta, ¿sí? Saben muy bien manejarse con el lenguaje. Y vienen a ofrecernos esa posibilidad a todos de que podamos estructurar correctamente aquello que queremos decir de forma que nos podamos entender. Ahora, recuerden que nosotros somos seres energía. Cuando nuestra energía está en baja frecuencia, nosotros utilizamos este recurso para la defensa, ¿ok? Para sobrevivir, para defendernos. ¿Y qué puede ocurrir? Cuando nosotros estamos en el miedo y nosotros no creemos que somos capaces de usar correctamente esta condición que tenemos, esta capacidad de ser observadores, de tener un detalle, muchos detalles al hablar, de corregir mucho aquello que decimos, pues entonces las personas que están en el miedo dejan de compartirse, ¿sí? Ceden sus ideas, ceden su palabra, no se comunican correctamente, al contrario, son personas que pueden ser incluso tartamudas, pueden tener algún tipo de problema al expresar, al hablar, porque no tienen confianza en sí mismos. Y por otro lado, también en esta baja frecuencia, desde la rabia, son reactivos. Entonces, fíjense que cómo utiliza el recurso la rabia. Son personas que desde el intelecto pretenden dominar, ¿sí? Porque aquí están 2 frecuencias en sobrevivencia. O cedo para salvarme, es decir, me anulo, o peleo para salvarme, ¿no? Me defiendo. Entonces, en esta segunda parte, estas personas, en esta frecuencia de la defensa y de la rabia, son personas que utilizan las palabras de forma que tú no puedes ganarle una. ¿Okay? Ellas siempre se van a defender y muchas veces la defensa es el ataque, ¿ok? Es ese señalamiento afuera basado en un intelecto, porque eso sí te sacan el código, la orden, la norma, todo lo que tendría que ser para justificar eso que están haciendo en ese momento. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, aquí tenemos digamos, la dinámica del que se somete y el que es sometido, por supuesto, ¿no? Cuando alguien habla sobre basado en la lógica, el régimen y la norma, pues tú dices, ni modo, ¿qué voy a hacer yo con eso, no? O sea, si es así, me tengo que someter a eso. Y el que se somete se cree
que está dentro de ese sistema para eso, para ser controlado o sometido por el que sí es intelectual. Esto no nos lleva a ningún lugar sano. No es la cualidad digamos, de alta frecuencia de esta clave, sino justamente es una cualidad que enrarece, que divide, que separa, que nos mantiene en una alerta de creer que el otro me puede hacer daño, me puede amenazar, ¿sí? Y efectivamente tiene la capacidad de hacerlo. Todo el que tiene una clave 62 en su garganta tiene la capacidad de actuar de esta forma. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en baja frecuencia? Cuando tenemos muchos conflictos, cuando la gente nos dice, bueno, pero es que a ti no se te gana una. Bueno, pero es que tú siempre quieres tener la razón. Ah, bueno, claro, ya vino la ilustrada. A mí me lo han dicho varias veces, ojo, yo tengo esa clave. Y sobre todo me lo han dicho mis hijos, me lo han dicho mis exparejas, ¿sí? Que muchas veces me dicen, claro, entro ahí, entro en la defensa, ¿no? Cuando estamos en ese mecanismo de defensa no nos damos cuenta. Ahora, elevando nuestra frecuencia, ¿a dónde? Al entendimiento de que somos uno, al entender que la energía de mis palabras tienen un peso y tienen una fuerza y van a tener un impacto en el otro. Entonces yo cuido mi palabra. Lo primero que tenemos que hacer es, nuestra opinión solo es válida para aquel que nos la pregunta, ¿ok? Si no, no sirve de nada. Estar hablando por hablar y queriendo convencer a medio mundo de que lo que yo creo es verdad sin que nadie me quiera escuchar, eso es ruido. Y eso es lo que está pasando en las redes sociales, ¿ok? Así que viene una semana de mucha reflexión para que estemos conscientes de cómo estamos usando nuestra fuerza de la palabra, ¿ok? Y en qué sentido sí es útil. Miren, cuando las palabras surgen del corazón, cuando las palabras salen de la verdad de unir al otro en un entendimiento, en una comprensión de algo, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? La lógica entiende algo, observa y entiende algo y lo comunica de una manera que sea fácil de entender. Entonces, ¿qué recibimos nosotros? Nosotros recibimos las palabras de un corazón hablante, inteligente. Que la palabra inteligencia y conocimiento son dos cosas separadas. Yo puedo tener mucho conocimiento y no tener ningún tipo de inteligencia. Y puedo no tener mucho conocimiento sobre algo y poder comunicarlo de forma inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia está asociada a que yo pueda transmitir lo que realmente quiero transmitir. Y eso solamente surge del corazón, cuando surge de la verdad de lo que soy. Entonces, cada palabra que nosotros estamos emitiendo a través de nuestra voz es una palabra que está llevando luz e información al otro. Fíjense qué bonito y qué importante entender esto. Nuestra palabra es luz y es información. Así que tenemos que usarla con esa responsabilidad de saber que cada vez que hablamos estamos llenando las células de nuestro cuerpo y del cuerpo de nuestro escucha y del ambiente donde estamos de luz y amor, o de luz y miedo, o de luz y rabia, ¿sí? Que también hay un poquito de luz, por eso es que no las quiero poner como oscuridad total, ¿verdad? Pero hay que elevar la frecuencia, hablar desde el corazón, solo cuando se nos pregunta, solo cuando es necesario, dependiendo del rol que tenemos. En este momento mi rol es hablarte y a ti es que tú me escuchas, pero luego yo me voy acá y ya no tengo nada que hacer con tu vida. La vida sigue, entonces solo en el momento y en el contexto en que nuestra palabra es útil es que tendría que darse, ¿ok? Y bueno, con esta reflexión te dejo para que lo vayas pensando. Vamos a colocar un último tema musical antes del cierre. Muy bien, y con este temita, ya nos vamos cerrando, vamos terminando la noche de hoy. Gracias por acompañarnos esta hora
hablar sobre la palabra. Gracias a todos los que se comunicaron en este día. Papá, no te saludé, lo hago ahora. Que tú me enviaste, fuiste el primero que me enviaste un audio, tú eres mi fan número 1. Bueno, muchísimas gracias por esta semana, por este trabajo. Les invito a que reflexionen sobre todo esto que hemos hablado. Esta es una semana de mucho impacto desde nuestra palabra. Y bueno, agradecer por supuesto acá a Radio Arinfo en las manos de Jordana Peñaranta, que fue nuestro operador técnico, y de Carlos Álvarez como director general de la emisora. Gracias por sus comentarios. La semana que viene vamos a hablar también de la palabra, pero desde otro lugar. Es esa palabra que narra un cuento, es esa palabra que cuenta una historia, es esa palabra que está llena de sensibilidad y de emociones, ¿sí? Así que les espero que tengan una muy linda semana. Les mando un abrazo llenito, llenito de amor. Que Dios me los bendiga y chau, chau. Llegamos al final. Nos encontramos el próximo lunes para nuevamente seguir dejando huellas en el aire de Arinfo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, más que una radio. No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0140.